¿Cómo sería vivir cada día con una guía infalible que te muestre el camino, incluso en los momentos más oscuros? Esa es la promesa de la sabiduría que proviene de Dios. No es solo una serie de consejos superficiales, sino un poder transformador que te eleva por encima de las dificultades, te ayuda a evitar los errores y te lleva a vivir una vida plena, llena de significado. Hoy descubrirás cómo esa sabiduría divina es la clave para navegar los desafíos de la vida con confianza y éxito. Antes de empezar, quiero que hagas algo importante. Escribe en los comentarios: Dios, dame sabiduría. Amén. Al hacerlo, estarás declarando tu deseo de recibir esa guía divina que transformará tu vida. Vamos, comenta ahora y prepárate para descubrir el poder de la sabiduría de Dios. Versículo 1. Santiago 1, 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este versículo es una invitación clara y directa para que en momentos de incertidumbre o confusión nos acerquemos a Dios en busca de sabiduría. Santiago nos dice que no debemos depender solo de nuestro entendimiento limitado, sino que debemos reconocer que Dios es la fuente de toda sabiduría verdadera. Esto es crucial porque en nuestra vida diaria enfrentamos decisiones complicadas, dilemas morales y situaciones que parecen no tener una solución clara. La sabiduría que necesitamos para enfrentar estos desafíos no proviene únicamente del conocimiento humano, sino de una comprensión divina más profunda. Dios no solo nos da sabiduría, sino que lo hace abundantemente y sin reproche. Esto significa que Dios no nos juzga por no saber algo o por tener dudas. Él no se burla de nuestras limitaciones ni se enoja porque le pidamos ayuda. En lugar de eso, Él responde generosamente, sin criticar. Este es un mensaje reconfortante porque a menudo, en nuestras relaciones humanas, sentimos miedo o vergüenza de pedir ayuda o consejo por temor a ser juzgados. Pero aquí se nos asegura que Dios está dispuesto a darnos lo que necesitamos sin reprocharnos por nuestras debilidades. La promesa de que le será dada es otra parte clave del versículo. No hay condiciones ocultas, no hay requisitos complicados. Lo único que necesitamos hacer es pedir con sinceridad y fe. La sabiduría no es algo inalcanzable para los que buscan a Dios, sino un regalo que Él está ansioso por dar a quienes lo soliciten. Es un recordatorio de que, aunque nuestra humanidad sea imperfecta, Dios está siempre dispuesto a guiarnos hacia decisiones sabias y justas si confiamos en Él. La sabiduría divina no se limita a un tipo de conocimiento específico, sino que abarca todos los aspectos de la vida, desde cómo manejamos nuestras relaciones personales hasta cómo enfrentamos las pruebas más difíciles. A través de la oración y la fe, podemos recibir la orientación necesaria para navegar por las complejidades de la vida. Esta sabiduría también nos capacita para actuar de manera coherente con los valores que Dios ha establecido, tomando decisiones que reflejen su voluntad y propósito para nuestras vidas. A menudo, el problema no es que no tengamos acceso a la sabiduría, sino que no pedimos con la actitud correcta. La humildad es esencial para recibir el don de la sabiduría. Debemos admitir nuestras limitaciones, reconocer que no siempre tenemos la respuesta correcta y estar dispuestos a aceptar la dirección de Dios, aunque a veces esta dirección vaya en contra de nuestros deseos o expectativas. La sabiduría de Dios no siempre se alinea con la lógica humana, pero siempre nos guía hacia la paz y la justicia. La clave aquí es entender que cuando pedimos sabiduría a Dios, debemos hacerlo con la confianza de que Él escucha nuestras peticiones y está dispuesto a otorgarnos lo que necesitamos para cumplir su propósito en nuestras vidas.
Muchas veces, cuando enfrentamos decisiones difíciles o estamos en medio de una prueba, podemos sentirnos tentados a buscar respuestas en lugares equivocados, en nuestras propias emociones, en la opinión de otros o en soluciones temporales. Pero este versículo nos recuerda que la verdadera sabiduría solo proviene de Dios, y solo cuando nos volvemos hacia Él podemos encontrar las respuestas que realmente necesitamos. Podemos empezar a practicar el hábito de pedir sabiduría a Dios antes de tomar decisiones importantes. Por ejemplo, cuando te encuentres en una situación laboral complicada, en lugar de reaccionar impulsivamente, detente y ora por sabiduría. Si enfrentas un conflicto en una relación, busca la guía divina para encontrar la mejor manera de actuar. En lugar de depender solo de tu propia comprensión o de los consejos mundanos, confía en que Dios te dará la sabiduría que necesitas para manejar cada situación de manera justa y correcta. Versículo 2, Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Este versículo nos revela una verdad fundamental sobre la fuente de toda sabiduría, conocimiento e inteligencia. No se trata de algo que el ser humano pueda obtener por su propio esfuerzo o acumulación de experiencias, sino que es un regalo que proviene directamente de Dios. La sabiduría no es simplemente una acumulación de datos o información, es la capacidad de aplicar ese conocimiento de manera justa y recta, algo que solo Dios puede otorgar en su plenitud. Este versículo pone en claro que la verdadera sabiduría proviene de Jehová, el Señor. En un mundo donde la gente busca respuestas en todas partes, en libros, en la ciencia, en la filosofía humana, este versículo nos recuerda que el conocimiento más profundo y verdadero está en Dios. No importa cuán avanzados estemos tecnológicamente o cuánto sepamos sobre el mundo físico, sin la sabiduría divina, siempre estaremos limitados en nuestra capacidad de tomar decisiones justas y prudentes. La sabiduría que Dios da nos permite ver más allá de lo inmediato, de lo superficial, y entender las cosas desde una perspectiva eterna y espiritual. El versículo también menciona que de la boca de Dios viene el conocimiento y la inteligencia. Esto enfatiza que cada palabra que Dios pronuncia tiene un propósito y una verdad que va más allá de lo que el ser humano puede comprender por sí solo. Las Escrituras, la palabra de Dios, son el canal por el cual obtenemos este conocimiento y esta inteligencia. No es solo cuestión de leerlas, sino de meditar en ellas y permitir que transformen nuestro entendimiento y nuestra manera de actuar. La inteligencia de la que se habla aquí no es solo intelectual, sino una inteligencia espiritual que nos guía a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Además, este conocimiento no solo se refiere a los asuntos espirituales, sino que afecta todas las áreas de nuestra vida. Cómo tratamos a los demás, cómo tomamos decisiones y cómo enfrentamos los desafíos. La sabiduría de Dios nos ayuda a manejar nuestras relaciones, a enfrentar nuestras pruebas con paciencia y a vivir una vida llena de propósito. Mientras más buscamos a Dios y su sabiduría, más somos transformados en nuestras actitudes y acciones. Buscar la sabiduría en Dios también nos lleva a una vida de humildad, reconociendo que no podemos hacerlo todo por nuestra cuenta. Necesitamos su guía y dirección en cada aspecto de nuestras vidas. A veces pensamos que tenemos todas las respuestas, pero este versículo nos recuerda que solo Dios tiene el verdadero conocimiento y la inteligencia para guiarnos en el camino correcto. El orgullo y la autosuficiencia nos alejan de la verdadera sabiduría, mientras que la humildad nos abre el camino para recibir lo que Dios quiere darnos. La sabiduría que Dios da no solo nos afecta a nosotros, sino que también impacta a quienes nos rodean. Cuando vivimos según la sabiduría de Dios, nuestras decisiones se vuelven un testimonio de su gracia y su poder. La gente puede ver la diferencia en cómo manejamos los problemas.
cómo mostramos amor y compasión, y cómo mantenemos la paz en situaciones de conflicto. De esta manera, la sabiduría de Dios se convierte en una luz que brilla en un mundo lleno de confusión y oscuridad. Dios no retiene su sabiduría, la da generosamente a aquellos que la buscan. La clave es pedirla con un corazón sincero y estar dispuestos a aceptar su guía, incluso cuando va en contra de nuestras propias inclinaciones o deseos. Esta disposición a someter nuestra voluntad a la de Dios es lo que nos abre a recibir el verdadero conocimiento y la inteligencia que nos lleva a tomar decisiones correctas. Si comenzamos a aplicar esta enseñanza a la vida real, podemos ver su impacto en decisiones diarias. Por ejemplo, antes de tomar una decisión importante, ya sea en el trabajo o en la familia, podríamos detenernos y buscar la sabiduría de Dios a través de la oración. Al hacerlo, estaremos reconociendo que no lo sabemos todo y que necesitamos su guía. En lugar de depender solo de nuestra lógica o experiencia, podemos confiar en que Dios nos dará el entendimiento necesario para actuar de manera justa y sabia en cada situación. Versículo 3, Proverbios 9, 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Este versículo nos revela el fundamento esencial para alcanzar la verdadera sabiduría, el temor de Jehová. En este contexto, el temor no se refiere a un miedo aterrador, sino a un profundo respeto, reverencia y reconocimiento de la grandeza y santidad de Dios. Este temor reverente nos lleva a honrarlo en cada aspecto de nuestras vidas, reconociendo que Él es la fuente de todo lo bueno, justo y verdadero. El temor de Dios es el punto de partida para cualquier búsqueda de sabiduría. Cuando reconocemos la autoridad y la soberanía de Dios sobre todo, entendemos que nuestras acciones, pensamientos y decisiones tienen consecuencias eternas. Esto cambia nuestra perspectiva, porque ya no vivimos solamente para satisfacer nuestros deseos o para agradar a otros, sino para vivir conforme a la voluntad de Dios. Este temor reverente nos impulsa a tomar decisiones sabias, a evitar el mal y a buscar lo que es correcto, no por temor al castigo, sino porque deseamos honrar a aquel que nos creó. El segundo aspecto del versículo destaca que el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Este conocimiento no se refiere solo a saber sobre Dios, sino a conocerlo de manera personal, íntima y transformadora. Mientras más conocemos a Dios, más entendemos su carácter, su amor y su justicia, y esto nos da una perspectiva clara para vivir de manera correcta. La verdadera inteligencia no es solo la capacidad de entender conceptos complejos o resolver problemas, sino la habilidad de discernir lo que es bueno y recto a la luz de la verdad divina. Este conocimiento del Santísimo también nos enseña a ver la vida con una mayor profundidad. Entendemos que nuestras vidas no se limitan a lo temporal, sino que están conectadas a un propósito eterno. Cuando conocemos a Dios y su carácter, desarrollamos una visión más clara de quiénes somos, por qué estamos aquí y cómo debemos vivir. La inteligencia que proviene de este conocimiento nos guía a tomar decisiones que reflejan los principios divinos, alineando nuestras vidas con los valores de justicia, misericordia y amor. El temor de Jehová también nos lleva a una vida de humildad. Reconocer que Dios es soberano y que nosotros somos sus criaturas nos ayuda a entender nuestras limitaciones y nos mantiene alejados del orgullo. Este temor reverente nos recuerda que no somos autosuficientes y que necesitamos depender de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. La sabiduría humana por sí sola es insuficiente para comprender el propósito divino, pero cuando buscamos a Dios con reverencia, Él nos otorga la sabiduría necesaria para vivir en su voluntad. El versículo también nos enseña que la sabiduría y la inteligencia divinas no son dones inaccesibles. Están disponibles para aquellos que buscan a Dios con sinceridad.
La clave es comenzar con un corazón lleno de respeto y reverencia hacia Dios, reconociendo que solo Él puede guiarnos hacia la verdad. La sabiduría comienza cuando reconocemos que necesitamos a Dios, que no podemos entender completamente el propósito de nuestra vida sin su intervención. Este es el principio de todo, la base sobre la cual se construye una vida de sabiduría e inteligencia. Cuando entendemos esto, nuestro enfoque cambia. En lugar de buscar la sabiduría en los logros humanos o en el conocimiento mundano, aprendemos a confiar en lo que Dios revela a través de su palabra. Esta confianza nos libera de la confusión y el caos del mundo, dándonos una base sólida sobre la cual construir nuestras vidas. Dios, en su infinita sabiduría, nos ofrece la guía que necesitamos para navegar por las complejidades de la vida, pero todo comienza con el temor reverente hacia Él. En situaciones donde el ego o el orgullo podrían influir en nuestras elecciones, el temor de Dios nos recuerda que debemos actuar con humildad y buscar su sabiduría antes de actuar. Antes de tomar cualquier decisión que afecte nuestra vida o la de los demás, debemos detenernos y preguntarnos si estamos honrando a Dios con nuestras elecciones. Al hacer esto, desarrollamos una vida guiada por principios eternos, basada en la sabiduría y el conocimiento que solo proviene del Santísimo. Versículo 4, Santiago 3, 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Este versículo describe las características de la sabiduría que proviene de Dios. No es una sabiduría mundana basada en el egoísmo, la ambición o el deseo de poder. Al contrario, la sabiduría divina es pura, lo que significa que está libre de cualquier contaminación o maldad. En un mundo lleno de motivaciones ocultas y agendas egoístas, esta sabiduría se destaca por su integridad y transparencia. Es una sabiduría que busca lo mejor, no solo para uno mismo, sino para los demás, sin segundas intenciones. El segundo rasgo que menciona es que esta sabiduría es pacífica. La verdadera sabiduría busca la paz, no el conflicto, no fomenta las divisiones ni las disputas, sino que promueve la armonía entre las personas. Cuando actuamos con la sabiduría que viene de Dios, nuestras palabras y acciones tienden a calmar los ánimos y resolver los desacuerdos en lugar de agravarlos. Esta paz no es simplemente la ausencia de conflicto, sino un estado activo de bienestar y comprensión mutua, donde las personas pueden convivir y cooperar de manera pacífica. La sabiduría también es amable y benigna. Esto implica una actitud de compasión y ternura hacia los demás. No busca imponerse o dominar, sino que es empática y considerada. La amabilidad en la sabiduría divina se refleja en cómo tratamos a los demás, especialmente en momentos de tensión o dificultad. Incluso cuando tenemos razón o tenemos el conocimiento correcto, la sabiduría nos enseña a compartirlo con amabilidad y respeto, sin ser arrogantes o despectivos. El versículo continúa diciendo que esta sabiduría está llena de misericordia y de buenos frutos. La misericordia es la capacidad de tener compasión y ofrecer perdón, incluso cuando es difícil. La sabiduría de Dios nos lleva a ser misericordiosos con los demás, reconociendo que todos somos imperfectos y necesitamos gracia. Los buenos frutos son las acciones que nacen de esta sabiduría, actos de bondad, justicia y servicio que reflejan el amor de Dios en nuestras vidas. No se trata solo de hablar con sabiduría, sino de vivir de manera que nuestras acciones demuestren ese entendimiento divino. Una característica esencial de la sabiduría divina es que no tiene incertidumbre. No hay dudas o vacilaciones en esta sabiduría porque proviene de una fuente perfecta. Cuando buscamos la sabiduría de Dios, podemos estar seguros de que Él nos guiará por el camino correcto. No hay espacio para la confusión o la incertidumbre cuando estamos alineados con la voluntad de Dios. Esta certeza nos da confianza y nos permite actuar con decisión,
sabiendo que estamos en el camino correcto. Finalmente, la sabiduría que proviene de lo alto es sin hipocresía. Es genuina y sincera, sin dobles caras. No pretende ser algo que no es, ni busca engañar a los demás. En un mundo donde muchas veces las personas fingen ser algo que no son para obtener ventajas, la sabiduría de Dios se destaca por su autenticidad. Y aquí entra Pedro, quien, con una declaración que sigue resonando a lo largo de la historia, responde: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Con estas palabras, Pedro no solo reconoce a Jesús como el Mesías prometido, sino que también revela algo esencial. Jesús no es solo un líder o un profeta, Él es el Hijo del Dios viviente. Es decir, Pedro está diciendo: tú eres la respuesta a todo lo que el mundo ha estado esperando. Ahora piensa en lo que significaba eso en ese momento. Los discípulos no solo estaban caminando con un buen maestro, estaban caminando con Dios mismo, en carne y hueso. Esta confesión fue un hito, un momento clave en la vida de los discípulos, porque cambió la manera en que entendían a Jesús. Ya no era simplemente alguien que venía a hacer milagros o enseñar, era el Mesías. Pero no cualquier Mesías, sino uno que venía a salvar al mundo de una manera que superaba todas las expectativas humanas. La confesión de Pedro no era solo una declaración personal, era una verdad teológica que transformaba todo. Pero aquí está el reto para ti y para mí. Esa misma pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos sigue viva hoy. ¿Quién dices tú que es Jesús? No es suficiente saber lo que otros piensan o decir lo que hemos escuchado. Es una pregunta personal que nos desafía a examinar nuestra fe, nuestras convicciones más profundas. Y cuando respondemos como Pedro, cuando decimos: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no solo estamos reconociendo un hecho, estamos tomando una decisión sobre cómo viviremos nuestras vidas a partir de esa verdad. Porque, ¿qué significa eso en la práctica? Significa que si Jesús es realmente quien dice ser, entonces todo en nuestra vida cambia. Ya no se trata solo de ir a la iglesia los domingos o de seguir reglas religiosas. Se trata de una relación viva con el Hijo de Dios, una relación que impacta cada decisión, cada pensamiento, cada acción. Decir que Jesús es el Cristo es también aceptar el llamado a seguirlo, a vivir según sus enseñanzas y a confiar en Él completamente. Y ese compromiso no es solo algo personal. La confesión de Pedro se convierte en la piedra angular de la Iglesia, la base sobre la que se construye toda la comunidad cristiana. Porque cuando decimos que Jesús es el Cristo, nos unimos a una familia de creyentes que comparten esa misma verdad, una familia que ha sido transformada por esa realidad y que tiene una misión clara: hacer que otros conozcan esa verdad también. Así que, hoy, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién dices que es Jesús? No es solo una cuestión teológica o académica, es una pregunta que va al centro de nuestra identidad como creyentes. Porque cuando afirmamos que Jesús es el Hijo del Dios viviente, estamos afirmando que todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que esperamos, está arraigado en Él. Y eso, amigo, lo cambia todo. Este es el desafío: reflexionar profundamente sobre nuestra respuesta y vivir de acuerdo con ella. No es solo algo que decimos con nuestros labios, sino algo que demostramos con nuestras vidas. La invitación es clara: profundiza en tu relación con Jesús. Permite que esa confesión transforme cada área de tu vida y vive con la certeza de que, al reconocer quién es Jesús, estás viviendo en la verdad más grande que el mundo jamás conocerá. Número 6. Mateo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Imagínate por un momento estar allí, en esa colina, en medio de la multitud, escuchando las palabras de Jesús por primera vez. El Sermón del Monte no era cualquier discurso, era revolucionario. Era un mensaje que en un mundo lleno de orgullo, egoísmo y autosuficiencia, traía una nueva perspectiva. Bienaventurados los pobres en espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora déjame decirte, este no es un mensaje fácil de digerir si lo miramos desde los estándares del mundo. Hoy vivimos en una sociedad donde la autosuficiencia es el estándar, donde ser independiente y fuerte son las máximas que muchos persiguen. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús con pobres en espíritu? Cuando Jesús habla de pobreza en espíritu, no está hablando de pobreza material, eso está claro. No es una llamada a ser indigente ni a renunciar a todo lo que tienes físicamente. Está hablando de una actitud interna, una postura del corazón. Ser pobre en espíritu es reconocer nuestra total dependencia de Dios, es admitir que por nosotros mismos no somos suficientes. ¿Y sabes qué? Ese reconocimiento es lo que abre la puerta al reino de los cielos, porque es cuando nos damos cuenta de que no podemos hacerlo solos, que estamos vacíos sin Él, que Dios comienza a obrar de maneras poderosas en nuestra vida. El mundo te dirá que seas fuerte por ti mismo, pero Jesús nos enseña que el verdadero poder está en la humildad y en rendirnos a Él. Piensa en esto. En un mundo que te impulsa a ser autosuficiente, Jesús está diciendo lo contrario. Él te está invitando a depender, pero no de cualquier cosa, sino a depender completamente de Dios. Esa pobreza de espíritu de la que habla es la antítesis del orgullo, de la autosuficiencia, que a menudo nos ciega y nos aleja de lo que realmente importa. Y cuando abrazamos esa humildad, cuando entendemos que nuestro valor no viene de lo que logramos, sino de lo que Dios nos da, entonces entramos en un lugar donde el reino de los cielos se hace presente aquí y ahora. No es solo una promesa para el futuro, es una realidad que podemos vivir hoy. La cercanía de Dios, su bendición, su paz, todo eso se nos promete cuando dejamos de apoyarnos en nuestra propia fuerza y nos rendimos completamente a Él. Y mira, también hay un desapego necesario aquí. Jesús no está diciendo que los bienes materiales son malos, pero está clarísimo que nos está invitando a dejar de depender de ellos como nuestra fuente de seguridad o felicidad. Ser pobre en espíritu significa buscar a Dios como nuestra mayor satisfacción, por encima de todo lo demás. ¿Te das cuenta del impacto de esto? Si nuestra alegría, nuestra identidad no están atadas a lo que poseemos, entonces somos verdaderamente libres. Libres de la ansiedad por perderlo, libres de la competencia por tener más, y libres para enfocarnos en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios. Pero no te equivoques, esta no es una lección fácil, nos desafía profundamente. En un mundo que te dice que acumules, que te afirmes a ti mismo, que construyas tu propio reino, Jesús nos invita a algo completamente diferente. Nos llama a rendir nuestro ego, nuestras ambiciones personales, a colocar a Dios en el centro de todo lo que somos y hacemos. Esta es la base del discipulado cristiano. Una vida que no gira en torno a uno mismo, sino que se entrega por completo a los propósitos de Dios. Y claro, esto desafía absolutamente la manera en que hoy definimos la felicidad. Nos han vendido la idea de que la realización personal depende de cuánto tenemos, de cuántas metas alcanzamos, de cuántas cosas acumulamos. Pero Jesús nos está diciendo que la verdadera felicidad, la verdadera plenitud, se encuentra cuando reconocemos nuestra pobreza espiritual, cuando dependemos de Él para todo. ¿No es eso algo hermoso? Es una invitación a encontrar una satisfacción más profunda, más real, que lo que cualquier cosa material podría ofrecernos. Entonces, cuando Jesús dice, «Bienaventurados los pobres en espíritu», no está solo dándonos una frase para pensar. Nos está mostrando un camino hacia una vida más significativa, una vida que realmente importa. Es un llamado a reconsiderar nuestras prioridades, a vivir con humildad, a reconocer nuestra necesidad constante de Dios. Y al hacerlo, Él nos promete nada menos que el reino de los cielos. Número 7, Mateo 6, versículo 25. Confianza en la providencia divina, liberándose de la preocupación.
Imagina por un momento a Jesús sentado en esa colina, rodeado de personas que, como tú y como yo, estaban llenas de preocupaciones. Se preocupaban por qué comerían al día siguiente, cómo vestirían a sus hijos, cómo sobrevivirían en un mundo incierto. Y entonces, en medio de esa ansiedad colectiva, Jesús les dice: no se afanen por su vida, qué comerán o qué beberán. Es como si Jesús estuviera hablando directamente a nosotros hoy. Porque, seamos honestos, la preocupación es una constante en nuestra vida. Nos preocupa el trabajo, las facturas, la salud, el futuro. Pero aquí está Jesús diciéndonos que no nos preocupemos por las cosas básicas. ¿Por qué? Porque hay algo más grande, algo más profundo en juego. Piensa en las aves del cielo. No siembran, no cosechan, no tienen un plan de 5 años o un fondo de ahorros. Sin embargo, Dios las alimenta. ¿No es asombroso? Y no es que Jesús esté minimizando nuestras necesidades, sino que está redirigiendo nuestra atención. Nos está diciendo que, si Dios cuida de las aves, que parecen tan insignificantes a nuestros ojos, ¿cuánto más cuidará de nosotros? No te lo pierdas. Tú eres infinitamente más valioso que cualquier ave. Y si Dios se preocupa tanto por esos pequeños detalles, imagina cuánto más está involucrado en cada aspecto de tu vida. Esto nos lleva a una verdad aún más profunda. La vida es más que comida y el cuerpo es más que ropa. Jesús no está diciendo que nuestras necesidades no son importantes, sino que hay algo más allá de ellas. Hay un propósito más elevado para nuestra vida que simplemente asegurarnos de tener lo que necesitamos día a día. Es como si Jesús nos estuviera invitando a levantar la vista, a ver más allá de las preocupaciones inmediatas y a preguntarnos: ¿qué estoy haciendo con esta vida que Dios me ha dado? Porque sí, necesitamos cosas materiales para sobrevivir, pero nuestra existencia no puede reducirse solo a eso. Dios tiene un propósito más grande para ti, para mí, uno que trasciende lo que llevamos puesto o lo que hay en nuestro plato. Confianza. Esa es la palabra clave aquí. Jesús está llamándonos a confiar, no solo a decir que confiamos, sino a realmente vivirlo. Porque la preocupación no cambia nada, no añade ni un centímetro a nuestra estatura, no alarga nuestra vida ni resuelve nuestros problemas. Pero la confianza en Dios, esa sí lo cambia todo. Nos libera, nos trae paz. Y no es una confianza ciega o ingenua, es una confianza fundamentada en la realidad de que Dios es nuestro Padre Celestial y Él sabe lo que necesitamos. Más aún, Él se preocupa por nosotros de una manera profunda, personal y constante. Si Dios cuida de las aves, si viste los lirios del campo con tanta belleza, ¿acaso no hará mucho más por nosotros, sus hijos amados? Y déjame decirte algo, esto no es solo una teoría espiritual, es una realidad que podemos experimentar en nuestra vida diaria. Cada vez que decidimos soltar una preocupación y entregarla a Dios, estamos diciendo: confío en que tú tienes el control. Y esa es la invitación de Jesús aquí, a dejar de lado el peso de la preocupación y descansar en la certeza de que Dios está al tanto de nuestras necesidades, incluso antes de que se las pidamos. Así que cuando Jesús pregunta: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir un solo codo a su estatura? No solo nos está desafiando a ver lo inútil que es la preocupación, nos está mostrando una alternativa, una forma de vivir en libertad, en paz, confiando en que el Dios que alimenta a las aves y viste a los lirios está completamente comprometido con cuidarnos. No estás solo en esto. Dios está contigo y puedes descansar en su providencia. ¿Te imaginas lo que sería vivir con esa confianza todos los días? Número 8. Mateo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Fíjate en lo que dice Jesús en Mateo 24. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es una afirmación que resuena profundamente porque nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de todo lo que nos rodea. El cielo, la tierra,
Todo lo que consideramos sólido y duradero un día desaparecerá. Eso es un hecho. Las montañas, que parecen tan firmes, los océanos inmensos, incluso las estrellas que vemos en el cielo, todo está sujeto a cambio, a desgaste, a un final. Vivimos en un mundo donde nada es eterno. Todo tarde o temprano pasa, pero en medio de toda esa temporalidad, las palabras de Jesús permanecen, y no es cualquier afirmación. Lo que Jesús está diciendo aquí es que sus enseñanzas, sus promesas, todo lo que Él ha dicho, tiene un peso eterno. No importa cuántos siglos pasen, no importa cuántas civilizaciones surjan o caigan, sus palabras siguen siendo tan verdaderas y relevantes como el día en que fueron pronunciadas. Y eso, amigo, nos da una certeza y una paz profunda. Saber que, en un mundo tan cambiante, hay algo en lo que podemos anclarnos, algo que no se desvanece con el tiempo. Y lo más interesante es que cuando Jesús dice esto, no solo está hablando de palabras bonitas o filosóficas, está hablando de palabras llenas de poder divino, palabras que no solo comunican, sino que transforman. Son palabras que vienen del Hijo de Dios mismo. Cada vez que lees los Evangelios, cada vez que escuchas una enseñanza de Jesús, estás interactuando con algo que tiene un poder eterno, que trasciende lo que nuestros ojos pueden ver o nuestras manos pueden tocar. Ahora piensa en esto. A lo largo de la historia, hemos visto cómo tantas cosas han cambiado. Las culturas evolucionan, las ideas se transforman, lo que una vez fue popular o aceptado, ahora es obsoleto. Pero a lo largo de esos mismos cambios, las palabras de Jesús han permanecido. No han perdido relevancia, no han caducado. Siguen siendo una fuente de verdad y dirección, independientemente de la época o el contexto. Eso es increíble. Vivimos en una era de cambios constantes, donde todo parece ser temporal, pero las palabras de Cristo siguen siendo tan actuales como siempre. Esto nos lleva a una conclusión inevitable. Si las palabras de Jesús son eternas, ¿qué lugar ocupan en nuestra vida? Estamos construyendo nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestras relaciones sobre esa base sólida, porque al final del día, todo lo demás que parece tan importante ahora, el éxito, el dinero, el reconocimiento, pasará. Pero lo que hagamos basado en las enseñanzas de Jesús, lo que construyamos sobre ese fundamento, eso sí permanecerá. Y eso es lo que nos invita a hacer Jesús con esta declaración. Nos invita a vivir con una perspectiva eterna, a darnos cuenta de que lo material, lo visible, tiene su lugar, pero lo que realmente importa es lo eterno. Amar a Dios, amar a los demás, vivir con integridad, ser generosos, mostrar compasión. Esas son las cosas que nunca pasarán de moda porque están alineadas con las palabras eternas de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Tal vez es una invitación a no dejarnos consumir tanto por las preocupaciones de este mundo, que al final son pasajeras. Es un llamado a priorizar lo eterno, a volver nuestra mirada a lo que realmente importa, a estudiar, a meditar en las palabras de Jesús, a permitir que guíen nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestras actitudes, porque cuando lo hacemos, encontramos una estabilidad y una paz que nada en este mundo puede ofrecernos. Y en esos momentos de incertidumbre, cuando todo parece tambalearse a nuestro alrededor, recordemos que hay algo que nunca cambia. Las palabras de Jesús nos ofrecen una guía clara, una dirección segura, una esperanza que trasciende cualquier circunstancia. Así que cuando el mundo a tu alrededor cambie, cuando las cosas que considerabas seguras desaparezcan, recuerda que puedes anclar tu vida en lo eterno, porque las palabras de Cristo, esas sí nunca pasarán. Número 9. Mateo 5, versículo 14. Brillando en el mundo, el llamado a ser luz. Piensa por un momento en lo que hace la luz. Es algo que damos por sentado, ¿verdad? Pero si lo piensas bien, sin luz estaríamos perdidos. No podríamos ver, no podríamos entender lo que hay a nuestro alrededor. La luz lo cambia todo.
Y eso es exactamente lo que Jesús nos está diciendo en este pasaje. Vosotros sois la luz del mundo. Es un llamado profundo, no es una sugerencia, no es una opción, es una afirmación. Tú eres la luz del mundo. ¿Lo crees? Porque cuando Jesús lo dice, no está hablando solo de ser una buena persona, está diciendo que, como sus seguidores, tenemos una responsabilidad. Estamos llamados a iluminar las áreas de oscuridad, a traer claridad donde hay confusión. Porque la luz no solo revela, también transforma. Y sabes, Jesús utiliza esta imagen de una ciudad en lo alto de una colina. Imagínate eso, una ciudad que no se puede esconder. Es visible desde lejos, y es que si realmente estamos viviendo nuestra fe, no podemos pasar desapercibidos. Una fe genuina, una vida transformada por el amor de Dios, no puede ser oculta. Y no me refiero solo a lo que decimos, sino a cómo vivimos. La manera en que tratas a los demás, la forma en que respondes a los desafíos, todo eso es parte de esa luz que no se puede esconder. Jesús nos está llamando a ser visibles, no en un sentido de buscar atención, sino en el sentido de ser diferentes, de ser un reflejo del reino de Dios en un mundo que a menudo está envuelto en sombras. Y mira, Jesús también habla de la lámpara. ¿Te imaginas encender una lámpara y luego taparla? Es absurdo, ¿verdad? ¿Por qué encenderías algo que está destinado a iluminar solo para cubrirlo? Y sin embargo, ¿cuántas veces nosotros hacemos exactamente eso? Vivimos nuestra fe en privado, sin querer incomodar a nadie, sin hacer demasiado ruido. Pero Jesús no nos llama a eso. Él quiere que nuestra luz brille, que esté sobre el candelero para que ilumine a todos los que están a nuestro alrededor. No se trata de forzar nada, no se trata de imponer nuestra fe a los demás, sino de simplemente brillar, dejar que nuestras acciones, nuestras palabras, nuestro amor, hablen por sí mismos. Cuando vivimos de esa manera, no hay necesidad de forzar nada. La luz por naturaleza ilumina. Pero aquí está lo importante. Jesús no dice que nuestra luz debe brillar para que nosotros recibamos la gloria. Numberel dice que nuestra luz debe brillar para que, al ver nuestras buenas obras, la gente glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. Ese es el propósito final. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Todo lo que hacemos, cada acto de bondad, cada palabra de ánimo, debe apuntar hacia Él. Porque al final del día, no queremos que la gente vea lo buenos que somos, queremos que vean lo bueno que es Dios. Esa es la verdadera razón por la que estamos aquí, para reflejar su luz, para ser un testimonio vivo de su amor y su gracia. Y sabes, esto no es algo que se hace solo los domingos en la iglesia. Es un llamado a vivir nuestra fe de manera abierta y visible todos los días. Es en las pequeñas cosas, en cómo tratamos a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra familia, a ese desconocido en la calle. Cada una de esas interacciones es una oportunidad para brillar. Jesús nos llama a una vida de testimonio constante, no perfecta, pero sí intencional. Una vida donde la verdad, el amor y la compasión sean tan evidentes que los demás no puedan evitar notar algo diferente en nosotros. Al final, lo que Jesús está diciendo es que nuestras buenas obras no solo benefician a los demás, también glorifican a Dios. Es un impacto dual, porque cuando servimos, cuando amamos, estamos extendiendo el amor de Dios al mundo, y eso, amigo, es un privilegio increíble. Nos está invitando a ser parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Nos está llamando a brillar, no por nuestra propia gloria, sino para que el mundo vea y conozca al Dios que nos ha dado esa luz. Así que, la próxima vez que te enfrentes a una situación, piensa, ¿cómo puedo ser luz aquí? ¿Cómo puedo reflejar el corazón de Jesús en este momento? Porque eso es lo que realmente importa. A buscar con perseverancia y a llamar con fe, sabiendo que la puerta será abierta. ¿Y sabes qué es lo más increíble de todo? Que nos asegura que Dios siempre está dispuesto a responder. Cuando Jesús dice, pidan y se les dará, nos recuerda que Dios escucha. Podemos acudir a Él con nuestras peticiones, preocupaciones y necesidades,
Pedir es un acto de confianza, es decir, Dios, confío en que tú puedes suplir lo que necesito. Buscar implica más esfuerzo. No es solo pedir una vez, sino mantenerse en el camino, insistir. Buscamos respuestas, dirección, claridad. Jesús nos dice que si buscamos, encontraremos. Para buscar, debemos estar dispuestos a movernos, a seguir adelante incluso sin resultados inmediatos. A veces la respuesta no llega como esperamos, pero si persistimos, Dios nos guiará hacia lo que realmente necesitamos. Llamar implica expectativa de que se abrirá una puerta. Es más que pedir, es esperar una respuesta, confiar en que Dios abrirá la puerta correcta en el momento adecuado. A menudo la puerta que esperamos no es la que Dios elige, y eso está bien. Confiamos en que la puerta que se abrirá nos llevará a donde debemos estar. Jesús promete, todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. Afirma que Dios responde no siempre como esperamos, pero siempre lo hace. Al orar, no forzamos a Dios, sino que nos alineamos con su voluntad. A veces, lo que pedimos no es lo mejor, pero Dios, en su sabiduría, nos da lo que necesitamos. Esto requiere confianza. Jesús usa un ejemplo simple. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Ningún padre amoroso daría algo malo en lugar de algo bueno. Si nosotros, imperfectos, damos cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más Dios, nuestro Padre perfecto, nos dará lo que necesitamos. Dios no solo escucha nuestras oraciones, las responde con amor y bondad, buscando siempre lo mejor para nosotros, incluso cuando no lo entendemos. Jesús conecta este concepto con el mandamiento de oro. Así que en todo, traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Entrelaza nuestra relación con Dios y con los demás. Debemos reflejar la bondad de Dios en nuestras relaciones. No podemos separar nuestra vida de oración de cómo tratamos a quienes nos rodean. Si esperamos misericordia, debemos ser misericordiosos. Si esperamos bondad, debemos ser bondadosos. Es un llamado a la coherencia. Si pedimos a Dios generosidad, debemos ser generosos. Si buscamos su amor, debemos compartirlo. Nuestra relación con Dios siempre estará conectada con cómo vivimos nuestras relaciones en este mundo. Jesús enseña que la oración no es solo obtener lo que queremos, sino una relación, un diálogo constante con Dios que tiene implicaciones prácticas. No se trata solo de pedir, sino de alinearnos con el corazón de Dios, buscar su voluntad y estar listos para recibir su respuesta, sea cual sea. La oración efectiva no siempre significa recibir exactamente lo pedido. A veces, las respuestas de Dios son inesperadas o llegan en momentos imprevistos. Esto es aceptable porque Jesús muestra que Dios siempre responde en su sabiduría perfecta, basada en su amor por nosotros. Al orar, recuerda, Dios te escucha, te ve y te responderá. Pregúntate, ¿estás dispuesto a aceptar su respuesta aunque no sea lo esperado? Confiar en Dios implica aceptar su plan, su tiempo y su forma de hacer las cosas. Este pasaje transforma nuestra relación con Dios y con los demás. Vivir según el mandamiento de oro refleja el carácter de Dios en nuestras vidas. Mostramos que hemos aprendido a confiar en su bondad y esa confianza transforma todo lo que hacemos. La próxima vez que ores, pide con confianza, busca con perseverancia, llama con fe. Recuerda que, así como esperas recibir de Dios, estás llamado a dar a los demás. Vive con generosidad, amor y bondad, sabiendo que tu vida de oración y tus acciones van de la mano. Número 10. Mateo 7, versículos 13 y 14. La puerta estrecha y el camino ancho en la enseñanza de Jesús. Jesús nos presenta una imagen clara, una puerta estrecha y un camino angosto que lleva a la vida, y por otro lado, una puerta ancha y un camino espacioso que lleva a la destrucción. Esta metáfora, aunque sencilla, es profundamente desafiante. Nos llama a tomar una decisión que, en el fondo, define el curso de nuestra vida entera.
El camino que elegimos no es solo sobre un momento, es una dirección que va marcando cada paso que damos, y las consecuencias de esta elección van mucho más allá de lo que imaginamos. La puerta estrecha nos habla de un camino que no es fácil, y eso es algo que a veces preferimos no escuchar. La vida cristiana, el seguir a Jesús, nunca se nos prometió como un camino sin dificultades. Al contrario, Jesús nos advierte que es un camino que requiere esfuerzo, sacrificio, compromiso. Es una puerta estrecha porque no permite que llevemos con nosotros todo lo que el mundo nos dice que es importante: el orgullo, los placeres efímeros, la autocomplacencia. Cruzar por esa puerta implica dejar atrás esas cosas, abrazar la cruz y seguir a Jesús incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Y sí, es tentador querer tomar la puerta ancha. Esa puerta representa todo lo que el mundo nos ofrece. Es espaciosa, fácil, y muchos la eligen porque parece más atractiva. Es el camino que nos dice que podemos vivir sin restricciones, que podemos hacer lo que queramos sin pensar en las consecuencias. Pero Jesús nos advierte, ese camino, por muy cómodo que parezca, lleva a la destrucción. Es un camino que parece seguro al principio, pero que termina vaciando nuestra alma, llevándonos a un lugar donde nos encontramos perdidos, desconectados de Dios. Lo interesante aquí es que Jesús no está hablando de algo que solo se aplica al final de la vida. No es solo que al final llegaremos a la vida eterna o a la destrucción, sino que estos caminos ya están moldeando nuestras vidas ahora mismo. El camino angosto, aunque difícil, es un camino que nos llena de propósito, de paz, de una relación cercana con Dios. Es un camino que nos transforma desde dentro, nos hace más como Cristo. Y el camino ancho, aunque pueda parecer más placentero en el momento, nos aleja de esa paz verdadera, nos lleva a una vida vacía, llena de superficialidad. Este es un llamado a tomar decisiones conscientes, a no dejarnos llevar por lo que es popular o fácil. Jesús nos está diciendo, tú eliges, pero recuerda, tu elección tiene consecuencias, y eso puede sonar duro, pero también es increíblemente liberador, porque en medio de este llamado también hay una invitación a algo mucho más grande que lo que el mundo nos puede ofrecer. La puerta estrecha nos lleva a la vida, a una vida plena, abundante, llena de la presencia de Dios. Seguir a Jesús no es simplemente hacer una oración una vez y luego vivir como queramos. Es un caminar diario, una elección constante de seguir el camino angosto, de entrar por la puerta estrecha. Y sí, a veces será difícil, a veces sentiremos que estamos yendo contra la corriente, que somos pocos los que elegimos este camino, pero Jesús nos asegura que este es el único camino que realmente lleva a la vida. Y aquí es donde entra la idea del discipulado cristiano. Ser discípulo de Jesús no es fácil, pero es profundamente transformador. Nos invita a vivir una vida de servicio, de amor, de sacrificio. No es la fe cómoda que muchas veces queremos. Nos llama a algo más profundo, algo más real. Nos invita a dejar de lado la superficialidad y abrazar el proceso de ser moldeados a su imagen. El mundo muchas veces nos dice que lo que importa es ser popular, hacer lo que la mayoría hace. Pero Jesús nos recuerda que el camino correcto no siempre es el más transitado. De hecho, a menudo será el menos popular. Seguir a Jesús implica nadar contra la corriente, implica estar dispuestos a ser diferentes, a elegir lo que es recto, incluso cuando los demás no lo entienden. Y en esto también nos invita a tener una perspectiva eterna. Vivimos en un mundo que está obsesionado con el aquí y el ahora, con lo que nos hace sentir bien en el momento. Pero Jesús nos llama a mirar más allá, a vivir con una visión de eternidad. Las decisiones que tomamos hoy tienen un impacto que va mucho más allá de lo inmediato. El camino angosto puede parecer más difícil ahora, pero lleva a una recompensa eterna, a una vida llena de propósito y conexión con Dios. Este llamado a la puerta estrecha también nos invita a tener discernimiento espiritual. A veces, el camino correcto no es obvio.
No siempre es fácil distinguir entre lo que parece bueno y lo que realmente es bueno. Jesús nos llama a estar alertas, a no dejarnos llevar por las apariencias, a discernir qué es lo que realmente importa. El camino ancho puede parecer más atractivo al principio, pero solo el camino angosto lleva a la verdadera vida. Y en medio de todo esto, Jesús nos recuerda algo crucial. No todos los caminos conducen al mismo destino. Vivimos en una época donde a menudo se nos dice que todos los caminos son iguales, que todas las formas de vida llevan al mismo lugar. Pero Jesús nos desafía con esta enseñanza. No todos los caminos llevan a la vida, no todas las decisiones nos acercan a Dios, y este es un llamado a la exclusividad del camino de Jesús. Solo a través de él encontramos la verdadera vida, la vida eterna. Esto no se trata de cantidad, se trata de calidad. Jesús nos dice que muchos eligen el camino ancho, pero pocos encuentran el camino estrecho. Y esto no se refiere a que seamos una élite espiritual, sino que se trata de aquellos que están dispuestos a comprometerse de verdad, a vivir una vida que refleje el amor y la verdad de Dios, incluso cuando eso signifique renunciar a lo que el mundo ofrece. Así que, mientras reflexionas sobre este pasaje, pregúntate, ¿qué puerta estoy eligiendo en mi vida diaria? ¿Estoy tomando el camino fácil, el camino que la mayoría toma? ¿O estoy dispuesto a seguir el llamado de Jesús, aunque sea difícil, aunque sea solitario? La invitación está ahí y la elección es nuestra. Pero Jesús nos deja claro, solo la puerta estrecha y el camino angosto nos llevan a la vida que realmente vale la pena vivir. Número 11. Mateo 7, versículos 15 al 23. El árbol y sus frutos en la enseñanza de Jesús. Fíjate en las palabras de Jesús. Cuídense de los falsos profetas. Eso suena fuerte, ¿no? Y lo es. Jesús no está hablando de algo trivial, está advirtiendo sobre una realidad que en su tiempo y en el nuestro sigue siendo crucial. Hay personas que parecen ser algo que no son. Vienen disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Esta imagen es potente porque todos podemos reconocer el peligro de un lobo entre ovejas. Es sutil, se esconde, y cuando menos lo esperas, ataca. Así son los falsos profetas, aquellos que con palabras dulces o discursos convincentes engañan a otros, llevándolos por un camino lejos de Dios. Y aquí es donde Jesús nos llama a ser discernidores. No podemos dejarnos llevar por las apariencias. No porque alguien tenga el título de líder espiritual o porque parezca hablar de Dios, significa que automáticamente lo sea. Jesús nos dice que debemos ser sabios, que no todo lo que parece bueno lo es. Tenemos que examinar más allá de las palabras, de las promesas vacías o de las apariencias externas. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo distinguimos entre lo genuino y lo falso? Jesús nos da la clave. Por sus frutos los conocerán. Esto es tan claro y a la vez profundo. No son las palabras, no son los gestos, ni siquiera los dones que alguien pueda tener. Es el fruto de su vida. Es cómo viven, cómo actúan, cómo tratan a los demás. Porque los verdaderos seguidores de Dios, los que realmente están alineados con su voluntad, producirán fruto bueno. Y este fruto es visible. No puedes ocultarlo. Si alguien está conectado con Dios, su vida reflejará amor, paz, justicia y verdad. No será solo algo que dicen, será algo que se manifiesta en su carácter y en sus acciones. Ahora, piensa en un árbol. Un árbol bueno, saludable, da buenos frutos. No hay sorpresas ahí. Sabemos que si un árbol está bien cuidado, bien nutrido, producirá frutos deliciosos. Pero un árbol malo, uno que está enfermo o dañado, solo puede producir frutos malos. Es una ley de la naturaleza. Jesús usa esta metáfora para decirnos algo importante. Nuestra vida espiritual es como ese árbol. Si estamos verdaderamente conectados a Dios, si seguimos su camino, nuestra vida producirá frutos buenos. Pero si estamos desconectados, si nuestra relación con Dios es superficial o falsa, los frutos que producimos serán vacíos, dañinos o engañosos. Y aquí es donde Jesús nos confronta de manera más directa.
No basta con decir Señor, Señor. No basta con profesar una fe si nuestras acciones no reflejan esa fe. No es suficiente hacer declaraciones religiosas o aparentar piedad. Jesús lo deja claro. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Esto es serio, porque nos invita a examinar nuestra vida más allá de las palabras. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios o simplemente usando el lenguaje correcto sin vivirlo realmente? Aquí entra en juego la naturaleza del verdadero discipulado. Seguir a Jesús no es solo una declaración pública, es un compromiso diario, es una transformación interna que se refleja en nuestras acciones. El verdadero discípulo de Cristo no se queda en las palabras, va más allá, porque su fe genuina produce un cambio real en su vida. Esto no significa que somos perfectos, pero sí significa que estamos en un proceso constante de ser moldeados por la voluntad de Dios, y eso se nota en la manera en que vivimos, en cómo tratamos a los demás, en nuestras decisiones y en nuestra integridad. Jesús también nos advierte sobre el autoengaño espiritual, y esta parte es especialmente desafiante, porque ¿cuántas veces nos convencemos a nosotros mismos de que estamos bien espiritualmente, cuando en realidad solo estamos cumpliendo con rituales vacíos? Podemos asistir a la iglesia, podemos servir, incluso podemos hacer cosas que parecen espirituales, pero si no hay una verdadera transformación interior, si no estamos viviendo en obediencia a Dios, estamos engañándonos. Jesús nos llama a una autoevaluación honesta. No se trata de ser religiosos, se trata de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, de que nuestras acciones sean coherentes con nuestra fe. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la relación entre doctrina y práctica. No basta con tener la teología correcta, no basta con conocer la Biblia. Todo eso es importante, claro, pero si no produce un cambio en nuestra vida diaria, entonces no hemos entendido lo que significa seguir a Jesús. La verdadera doctrina debe reflejarse en una vida ética, en una vida de amor y justicia. Jesús nos dice que no es solo lo que creemos, es cómo vivimos lo que realmente cuenta. Entonces, ¿cómo nos juzga Dios? Jesús nos deja claro que el juicio divino no se basa en las apariencias externas. Dios mira más allá de lo que podemos mostrar al mundo. Él ve el corazón, ve nuestras intenciones, nuestras motivaciones, y esto es tanto una advertencia como una promesa. Advertencia porque no podemos engañar a Dios. Promesa porque si vivimos en obediencia y en conexión con Él, no tenemos nada que temer. Él ve más allá de nuestras fallas y reconoce nuestro esfuerzo por hacer su voluntad. Una de las lecciones más poderosas que Jesús nos enseña aquí es que incluso los dones espirituales, los milagros o las grandes obras no son garantía de una relación genuina con Dios. No se trata de los dones, se trata del carácter. Puedes hacer cosas impresionantes, pero si tu vida no está en sintonía con el corazón de Dios, todo eso es vacío. El carácter, la obediencia, la humildad y el amor son más importantes que cualquier manifestación externa de poder. Al final del día, todo se reduce a hacer la voluntad de Dios. Jesús nos invita a conocer su voluntad, a vivirla, a hacerla parte de nuestra vida diaria. No se trata de cumplir con una lista de reglas, sino de vivir en una relación profunda con Él, donde nuestra vida refleja su carácter y su amor. Y esa es la verdadera medida del éxito espiritual. Entonces, mientras reflexionas sobre este pasaje, pregúntate, ¿qué tipo de fruto está produciendo mi vida? ¿Estoy realmente viviendo en obediencia a la voluntad de Dios o me estoy conformando con apariencias? El llamado de Jesús es claro, no se trata de lo que decimos, sino de cómo vivimos, y eso es lo que al final definirá nuestra relación con Él. Al concluir este viaje a través del Sermón del Monte, hemos redescubierto las profundas verdades que Jesús impartió en su enseñanza más famosa. Estas palabras no son solo ideales antiguos,
Son principios vivos que nos invitan a examinar cómo vivimos, amamos y nos conectamos con los demás y con Dios cada día. Jesús nos desafía a ser más que oyentes pasivos de sus palabras. Nos llama a ser hacedores activos, a amar no solo en palabras, sino en acciones, a buscar la justicia no solo para nosotros mismos, sino para el mundo entero, y sobre todo, a construir nuestras vidas sobre el fundamento sólido de sus enseñanzas, que prometen no solo una existencia más plena en esta tierra, sino también la eternidad en su presencia. Si estas palabras han tocado tu corazón, si has sentido el desafío de ver y vivir de manera diferente, no guardes este mensaje para ti solo. Comparte este video, invita a otros a explorar y reflexionar sobre estas verdades transformadoras. Suscríbete para continuar descubriendo cómo las enseñanzas de Jesús pueden influir en cada aspecto de nuestras vidas. Y juntos vamos construyendo una comunidad que realmente vive según los principios del reino de Dios. No olvides que cada paso que damos hacia la aplicación de estas verdades es un paso hacia una vida más rica y auténtica. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta: estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.